compañía de Telecaribe y que sintonizan Tiene la Palabra Diputado. Es para nosotros también un deber comenzar a rendir explicaciones y a conocer versiones acerca de la interpretación que los diputados hacen de la hoja de ruta recién trazada por la oposición y dada a conocer por Chuo Torrealba como máxima autoridad política de la Mesa de la Unidad, al menos incluso en el ámbito de la divulgación también. Acaba de hacer la MUD esta rueda de prensa anunciando la hoja de ruta. Vamos a pedirles, escuchen parte de lo que allí se dijo, contrastado de inmediato por lo que a ello respondió el presidente Nicolás Maduro. En realidad se trata de algo más retador y exigente. La solución real a la crisis pasa por la construcción de la situación social y política que haga que esos mecanismos puedan ser aplicables y eficientes. Es por ello que la Unidad Democrática ha tomado la decisión unánime de convocar al pueblo de Venezuela a conformar el movimiento democrático de presión popular más grande que haya existido para activar todos, he dicho todos, los mecanismos de cambio que se encuentran en nuestra Constitución y conformar con urgencia un gobierno de unidad nacional. Y la oposición entonces, por eso es que quiere sacar a este servidor, a este dirigente obrero y revolucionario llamado Nicolás Maduro de aquí, de este Palacio de Miraflores. Me quieren sacar de aquí para ir por ustedes, compatriotas, para ir por su vivienda. Aquí no me saca nadie, caballero. Quizás son muchas las interrogantes que el elector tiene sobre cuál va a ser esta hoja de ruta recién esbozada. Hablamos de una enmienda constitucional que, según dijo, debe ser votada y defendida por el pueblo para reducir el mandato presidencial. Lograr elecciones presidenciales en el año 2016 e iniciar el proceso para el referendo revocatorio y aprobar una ley de referéndum. El abogado constitucionalista también en funciones como diputado a la Asamblea Nacional, Juan Miguel Mateus, nos acompaña en este segmento del programa. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, qué grato tenerle, porque nos interesa conocer al menos una de las visiones o las interpretaciones que desde el punto de vista del derecho constitucional se pueden hacer de esta hoja de ruta política que ha trazado la oposición para, como han advertido al elector, comenzar el camino para, según dicen, salir del gobierno de Nicolás Maduro. Esa es, entiendo, pues el fin último de todo esto. Bueno, nuestro reto no es otro que cambiar democráticamente a Nicolás Maduro. Cada vez que se recorre el país, en mi caso el estado Carabobo, hay un clamor que cobra fuerza, fuerza y fuerza, y es el clamor de acabar el hambre y de cambiar a Maduro. Y nuestro reto como dirigencia es precisamente cambiar a Maduro en el marco de la Constitución. Por eso nosotros desde Primero Justicia celebramos mucho esa hoja de ruta planteada por la Unidad Democrática, porque reconduce la lucha política, reconduce el clamor de cambio a dos aspectos fundamentales: a la Carta Magna, a la Constitución y a la anuencia del pueblo de Venezuela. Sin la Constitución y sin la anuencia del pueblo de Venezuela no podemos lograr estos cambios, no es conveniente lograr estos cambios, pero esa es precisamente la gran tragedia de Nicolás Maduro. Cuando Nicolás Maduro se siente perseguido, se siente increpado porque nosotros queremos activar los mecanismos de cambio, lo que está es rechazando precisamente el deseo de cambio de Venezuela y el marco de la Constitución. Han dicho algunos voceros del gobierno, se lo pregunto porque cada vez que se habla de salir del gobierno de Nicolás Maduro, ellos generalmente prenden las alarmas asegurando que lo que se busca no es necesariamente activar los mecanismos constitucionales, sino otras alternativas como la salida, por ejemplo. ¿En qué se diferencia, dígamelo usted, esto de eso que tanto ha satanizado el gobierno además? Cada ladrón juzga por su condición. Quienes han subvertido el orden constitucional en la Venezuela contemporánea son ellos. 2 intentos de golpe de Estado. Por eso ellos todo lo que miran lo miden por la vara del golpismo y la conspiración. Nosotros, sin embargo, hemos dicho muchísimas veces, durante muchos años, que el reto es cambiar democráticamente a un gobierno que no es democrático. Y por eso se plantean todos los mecanismos que están en la Constitución. Y yo quisiera o creo que es oportuno, comentar cada uno de ellos. En primer lugar, la renuncia. La renuncia es lo más elemental que dicta la conciencia. Existe tal cosa como un derecho a renunciar. Claro, la renuncia produce la falta absoluta y sería lo más económico, sería lo más expedito para el pueblo de Venezuela, pero eso supone una cierta calidad humana y una libertad de actuación.
Y no encontramos esa calidad humana en Nicolás Maduro, no encontramos esa sensibilidad ante el pueblo de Venezuela y tampoco encontramos su libertad de actuación porque está preso por muchos intereses. En segundo lugar, tenemos la enmienda constitucional. La enmienda es un mecanismo a través del cual se modifica la Constitución. Y una de las materias que pueden ser susceptibles de enmienda es precisamente disminuir o acortar el periodo presidencial y también, algo que yo creo que es muy importante en estas circunstancias, que es eliminar el derecho del vicepresidente a ejercer la presidencia de la República durante los 2 últimos años. Porque tal y como está la Constitución, le tocaría asumir al vicepresidente. No, la Constitución lo que dice es que si la falta absoluta se produce en el año 5 y en el año 6, el vicepresidente termina el periodo. Pero el vicepresidente en Venezuela no tiene origen democrático ni popular porque no es electo, con lo cual no pareciera tener sentido que él tenga ese derecho de sucesión presidencial. Pareciera más conveniente acudir al árbitro soberano, que es el pueblo de Venezuela, y si hay algún contenido propio de la enmienda, yo creo que es también ese. Y luego viene el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio que Primero Justicia lo ha colocado al servicio de la unidad, en primer lugar como el mecanismo más idóneo y más específico para solventar un problema de gobernabilidad, la revocatoria del mandato presidencial. En segundo lugar, porque pensamos que es el mecanismo que permite que la fuerza popular se aglutine y se vaya congregando para el cambio. En tercer lugar, porque aunque Nicolás Maduro quisiera que este país explote en un estallido social, nosotros lo vamos a evitar. Y creo que una manera de evitarlo es precisamente haciendo drenar esas energías sociales del cambio, esa presión social que hay en Venezuela, y el referéndum revocatorio con la activación del 20% del electorado en su firma es un mecanismo precisamente para dinamizar a la sociedad y para evitar que ésta estalle. Fíjense, yo tengo algunas preguntas. Quizás desde el punto de vista fáctico, ¿no? De los hechos, de qué cosas tienen que ocurrir para que eso se pueda materializar. Yo lo voy a dejar para el próximo segmento que tenemos con usted. Entre esas dudas está, por ejemplo, a qué se refieren cuando dicen que la enmienda constitucional debe ser votada y defendida por el pueblo. Muchos electores acuden a la prensa para aclarar todas estas dudas. Le pido lo haga al regreso de la pausa. Usted que se quede con nosotros para más información.